¡Aleluya! Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso! Hoy tiene por título: quiero llevar dignamente mi cruz. Quiero llevar dignamente mi cruz. Amén. Y nosotros tenemos que ser dignos de llevar nuestra cruz. Y después verá por qué estoy diciendo nuestra cruz, ¿verdad? Y vamos al mensaje en Mateo 10, versículo 38. Vamos a introducirnos en el mensaje de hoy y queremos aprender más sobre el mensaje de la cruz y el sacrificio por todos nosotros. Es un versículo que usted conoce mucho. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y este pequeño versículo nos hace saber dos cosas que nosotros debemos saber para que pueda activarse una tercera. Primero, que debemos de tomar nuestra cruz. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Segundo, que cuando nosotros cargamos esa cruz y decidimos seguirlo, entonces cuando se activa la tercera, que es cuando nosotros somos dignos de Jesús y dignos de su sacrificio. Amén. Hay gente que quiere ser digno antes de tomar su cruz, pero es cuando nosotros decidimos tomar nuestra cruz, es cuando nosotros estamos dignificando el sacrificio de Jesús. Y me llama la atención que Jesús mismo diga que el que no tome su cruz y lo siga no es digno de Él. El que no tome su cruz no es digno de Jesús. Hay evangelio o corrientes en el evangelio muy bonitas ahora, pero superfluas al fin, pero vacías al fin, que es maravilloso. El evangelio de la gracia es maravilloso, todo está hecho. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente recibir bendición y recibir derechos y nos inflan el ego y nos hacen sentarnos en un sitio a esperar solamente los beneficios de Jesús. Es cierto, los beneficios de Jesús son interminables, pero cuando yo me voy a este versículo y el que no toma su cruz no es digno de mí, también hay un evangelio donde hay que sufrir, donde hay que tener compromiso, aunque no nos guste eso, aunque nos duela en nuestra carne, ¿verdad? Pero hay un evangelio de compromiso por Jesús. Hay un evangelio que nos hace salir de la comodidad de nuestro asiento, que nos hace salir de la comodidad de nuestra cama, salir de la comodidad de nuestra casa. Y todos los días lo hacemos por tener que ganarnos el pan. Y tenemos que salir con el frío que hace y todas esas cosas, ¿verdad? También el evangelio está demandando que salgamos de nuestra comodidad. Mira, si algo es confrontante es predicar sobre la cruz, porque no hay medias tintas. En el evangelio de la cruz no hay medias tintas. O estamos o estamos. O somos o somos. No hay medias tintas. No hay medias tintas. El Señor conoce nuestro corazón. Y que con todos nuestros fallos y defectos sabe que el primer lugar lo ponemos a Él. Pero hay gente que quiere jugar al evangelio y piensan que le va a salir bien jugando al evangelio. No, yo juego al evangelio. Hay gente que juega al buffet del evangelio. Agarro lo que me gusta. Cuando vamos a un buffet libre, agarramos lo que nos gusta. Y si está lo más caro, lo mejor. Ahí agarramos un montón de ostras y no sé qué, porque es lo más caro y nosotros no lo podemos permitir. Pero en los buffets está, nosotros agarramos. Y aquí hay gente que agarra el buffet. Agarro lo que quiero. No, a esta reunión sí, aquella no. Aquella me esforzaría. Si oran por no sé qué, si hacen no. No, es todo el menú completo. La visión es todo un menú completo. No voy a lo que a mí se me apetece y a lo que no. Es todo un menú. Es la visión que Dios nos dio. Es la visión que viene de Él. No es lo que me gusta a mí. Amén. Y cuando hablamos de la cruz es radical. La cruz es confrontante. Nos confronta realmente con nuestra situación espiritual. Y nos gusta mucho ese canto que dice: digno eres, Señor, en su trono está. Y Dios es digno de gloria. Amén. Y Dios es digno de alabanza. Déselo a Él, déselo a Él. Pero ¿saben qué? Jesús está diciendo a nosotros: ustedes también tienen que ser dignos de mí. Ustedes también tienen que ser dignos
de mí. Tomando su cruz y decidiendo, como él dice, y puso su mandíbula dura como el pedernal, apretó su mandíbula y la puso dura como el pedernal y dice, vamos allá, voy al propósito, voy a por lo cual vine a la tierra, y se fue a Jerusalén, donde iba a ser muerto, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz, apretar nuestra mandíbula, tomar dirección hacia el propósito de Dios y decir, allá voy, Jesús de Nazaret. Así que, por eso le he puesto el título hoy, quiero llevar dignamente mi cruz. ¿Y qué significa ser dignos del sacrificio de Jesús en la cruz? Porque ¿saben qué? Redención salió para todo el mundo. Salvación salió para todo el mundo. El perfume de Dios salió para todo el mundo. El perfume de la sangre de Jesús derramada fue extendido para todo el mundo. Pero no todo el mundo será dignificado por la cruz del Calvario. Todo el mundo puede ser salvo. Y no es una posibilidad. No es una posibilidad que Jesús consiguió en la cruz del Calvario. Jesús no consiguió una posibilidad de ser salvo. Jesús consiguió la salvación completa para nosotros. Pero ¿por qué digo que la gente puede ser salvo o no? Porque depende de nosotros. Ahí está la salvación completa. Si la agarras o no la agarras. Si la recibo o no la recibo. Si me arrepiento delante de Jesús o no me arrepiento delante de Jesús. Si la sangre de Jesús permito que limpie mis pecados o no. Eso depende de mí. Ahí está. La sangre de Jesús ahí está. Saben que aún ahora, en el siglo XXI, a las puertas del 2018, la sangre de Jesús sigue teniendo vigencia, valor y poder. Amén. Aún en el siglo XVIII, aunque pasen 1000 años, aunque pasen 3000 millones de años, la sangre de Jesús sigue teniendo el mismo valor y el mismo poder. Y la palabra digno en el original griego es la palabra axios, que significa merecedor, que vale la pena, que es digno o que merece el mérito, que merece el aprecio de honra. Y es bonito ser honrados, ¿verdad? Y Jesús quiere honrarnos y dignificarnos cuando nosotros hacemos algo primero. Hay gente que quiere ser honrada, hay gente que quiere ser dignificada, hay gente que quiere ser levantada mucho antes de que nosotros hagamos algo, y es imposible. A mí mi padre me enseñó a no levantar a nadie, sino que el fruto de su trabajo, el fruto del Espíritu, lo levantara. Amén. Pero no a dar títulos a nadie. Yo no doy títulos a nadie, porque no soy quien para dar títulos. Él es el que da títulos, Él es el pastor verdadero de este lugar. ¿Quién soy yo para dar un título a nadie si Él no lo dice? Pero cuando el Señor dijo, dignifica a aquel, honra a aquel porque su trabajo lo está honrando, entonces yo digo, Señor, que pase y que sea honrado porque su trabajo lo está dignificando. Amén. Digno de honra, y todos queremos ese aprecio, ¿verdad?, de honra. Y Jesús nos está enseñando que Él espera que nosotros seamos merecedores de su sacrificio en la cruz. O sea, en pocas palabras, que su sacrificio en la cruz haya merecido la pena. Que su sacrificio en la cruz haya valido la pena, ¿verdad? Tenemos que entender que hubo un sacrificio en la cruz por parte de nuestro Maestro, por parte de nuestro Señor. ¿Y saben qué? Para Él fue difícil tomar esa decisión. Para Él fue difícil tener que obedecer en un momento al Padre y decir, ¿sí? No pensó en dudar de desobedecer, no. Cuando dijo, Padre, en Lucas 22, 41, 44, vamos a leerlo. Dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres. Él no dijo, si yo esto es lo que quiero, Señor. No, primero que se haga tu voluntad. Dijo, si quieres, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La angustia que representa esta copa de Jesús, la angustia que representan estos momentos de Jesús, escúcheme bien, no era la cruz. He escuchado muchos predicadores diciendo, y Jesús temía en su cuerpo humano el sacrificio y el dolor.
y yo creo más equivocados estaban equivocados. Yo estoy con todo mi corazón convencido de que Jesús no tenía temor al sacrificio humano, no tenía temor al dolor humano. Jesús no se arrepintió en ningún momento, ni dudó en ningún momento que tenía que venir y morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Él no estaba dudando de eso. Pasa de mí esta copa. Algunos decían, hasta Jesús dudó de salvarnos, hasta Jesús dudó de... Mentira, eso no es así. Eso, y lo digo así, no es verdad, es una mentira. Jesús no dudó de salvarnos en ningún momento. Pero escúchame bien, el único hombre realmente santo en toda la historia de la humanidad, y digo hombre porque vino a la tierra por el camino correcto, que fue por medio de una mujer, que es como se viene a la tierra. Por eso digo que el diablo es un usurpador, ha tocado esta tierra sin pertenecerle. A esta tierra se le viene como el Señor nos mandó por medio de una mujer. Por eso Jesús vino, engendrado por el Espíritu Santo, una pureza total. En un solo instante, toda su vida y toda su eternidad. Porque recuerde que Jesús ya vivía en el cielo. Que Él no tenía ni principio ni final. Que Él era eterno. Él hizo un paréntesis en su cronología humana aquí en la tierra, pero Él seguía siendo Dios, no tenía ni principio ni final. Amén. Él seguía siendo Dios, no tenía ni principio ni final. Pero de pronto, en su humanidad, de pronto desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, en una agonía total, Él tiene y en un solo instante, ¿verdad? Él tiene que recibir todo el pecado de toda la humanidad. Escúcheme bien, si hubiera sido mi pecado, ya hubiera habido una carga profunda sobre sus espaldas. Pero no era solamente mi pecado, era el de cada uno de nosotros. No solamente el que cometimos de hoy hasta el principio de nuestras vidas, sino el que cometeremos hasta antes de venir Jesús a por nosotros. Era mucho pecado. Mucho. Era mucho el peso. Y eso es lo que le dolía a Jesús y que tenía miedo. Tampoco era eso. Entonces, ¿qué era, pastor? Díganoslo. Pues escúcheme bien. Dice Mateo 27, 45-46. Mateo 27, 45-46. Y desde la hora sexta, eran las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Jesús no estaba cuestionando a Dios. Él estaba recitando el Salmo 22. Él estaba recitando el Salmo 22, que también expresa la profunda angustia de cuando tomó el peso de toda la humanidad en el pecado. Y escúcheme bien, esta fue la razón. Y el Padre lo tuvo que abandonar por unos instantes, porque Jesús no tenía pecado, pero Jesús en ese momento era pecado por causa de nosotros. Y el Señor no podía mirar toda la montaña de pecados que estaba en esa cruz, por cuanto el Padre es santo y vive en la santidad. Amén. Esa era la copa que Jesús temía en toda su eternidad, en todo su momento de vivir en la humanidad, en todo su momento desde que nació hasta que murió, en todo su momento en el cielo, toda su eternidad en el cielo, ¿verdad? Ni un segundo, ni una décima de segundo había dejado de tener relación con el Padre. Y de pronto, durante unas horas, el Padre ¡fum!, cortó la relación por causa del pecado, porque eso es lo que hace el pecado siempre con el Señor. ¿Usted quiere cortar la relación con el Señor? Está en pecado. Está en pecado. Corte la relación con Dios. Hay gente que dice, no, es que no me salen los negocios, es que esto no me sale, es que esto no me sale. Claro que sí. Has dejado a Dios en lo último lugar. Has desechado la agenda de Dios, has desechado la agenda de Dios en la iglesia y has empezado a hacer tu propia agenda. Así no te van a salir las cosas. Lo primero es Dios, busca su rostro, busca su presencia y todo lo demás será añadido. ¿Es lógico?
Ahora hay gente que viene los domingos y viene tarde porque se han levantado temprano de trabajar, pero dicen, Señor, aun lo que sea de mi tiempo, ahí voy a estar. Y eso es honrar y dignificar a Dios. Porque de lo que pueda, Señor, te doy. Sabes que tengo este tiempo, y se lo dan a Dios, y eso les dignifica. Y el Señor dice, aun lo que tienen, aun lo que no lo que les sobra, sino aun lo que les falta, que serían a dormir, pues aún me lo dan. Pero hay otros que no, que dicen, no, en mi casita está mucho mejor, ¿verdad? Pero después quiero la honra de Dios. Después quiero eso, ¿verdad? Jesús, siendo el Hijo de Dios, es más, siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, temía por unas horas cortar esa relación con el Padre. Temía, sufría, le dolía. Le dolía. Y eso era su sudor y sus grandes gotas de sudor, ¿verdad? De sangre y sudor. Y hay algunos de nosotros que nos tomamos que el placer o la licencia, decir no voy a tener relación con el Padre 3, 4, 5 días, una semana. Voy a hacer mi propia agenda. Voy a tomarme mis momentos y mis tiempos, ¿verdad? Jesús, que era Dios, dependía de Dios. Jesús, que era Dios, dependía de su Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? En cada segundo de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, ¿verdad? Y yo pregunto en este momento, me preguntaba yo mismo, ¿realmente soy digno de esa copa? ¿Realmente soy digno de ser llamado hijo de Dios? Y por esa copa que Jesús bebió, el tomar los pecados, eso ya lo tenía asumido. Es más, era el plan magistral de toda la historia. El diablo se pensaba que rompía los planes cuando Adán pecó, cuando Noé se metió en el arca y después tu familia se degeneró, y el diablo pensó que trastocaba los planes, pero ese plan ya estaba magistralmente escrito, diciendo, tú irás a la tierra. Sí, Padre, yo iré. Mi vida puedes usar, con mi vida puedes contar. Yo voy a ser el cordero inmolado que no cubra el pecado del mundo, sino que quite el pecado del mundo. Y el diablo no tuvo ni idea de que allí mismo en la cruz, cuando los diablos estaban riendo y tal, de pronto hubo un poder transformador que dice que la gente se iba golpeando y llorando diciendo, ese era hijo de Dios. Porque hay poder. ¿Saben lo que salió de la cruz? El poder del perdón. El poder del perdón. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos. El poder de las profecías cumplidas, cuando Él dijo, consumado es. Ya está todo hecho. Ya no hay nadie. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Dijo, no hay nadie en toda la historia de la tierra después de mí que pueda hacer lo que yo he hecho. Ya está hecho. Jesús dijo, ya no hace falta que maten más animales. El pecado ha sido quitado. Amén. Y fue poderoso lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Pero Jesús nos hace saber que Él espera que seamos dignos también nosotros de haber tomado esa copa. Que si valió la pena o no ese sacrificio. Por ejemplo, lo único que yo espero de mis hijos, como lo que usted espera de sus hijos, es que sean hombres y mujeres de bien. Que estudien, que saquen sus estudios. ¿Para qué? ¿Para qué, Carmen? ¿Para que tengan una buena carrera y nos paguen a nosotros? Nada. No esperamos nada, ¿verdad, Marcia? Nada. ¿Qué esperamos de ellos? Darle todo lo que necesitan, proveerle todas las herramientas que necesitan. Y son mucho más importantes las herramientas como los libros, la educación, la disciplina. Es mucho más esas herramientas que no el móvil de última generación, las zapatillas y todas esas cosas. Lo que pasa es que nos gustan más los detalles, ¿verdad? Cuando llegamos a una casa, lo primero que nos fijamos nosotros son los detalles. La pintura, las paredes, cómo han sido decoradas, ¿verdad? Sin embargo, no nos fijamos en la estructura, no nos fijamos en las vigas, que son muy feas, no nos fijamos en el hormigón que hay en la base, ¿verdad? Pero eso es lo que sostiene la casa, y lo que les sostuvo a ustedes no son las zapatillas Huarache que les regalaron ni el iPhone de última generación, fueron la educación, los libros y los sacrificios que su papá hicieron sobre ustedes. Eso es lo que le dan la base de sus vidas, ¿verdad? Entonces yo espero que mis hijos estudien y sean personas de bien, y sobre todas las cosas conozcan a Dios y le honren, dice, y honren a sus papás para que todo les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra.
Evangelio no es fácil. Hay algunos que nos han puesto el Evangelio tan en bandeja, la gracia de Dios tan pintada, tan maravillosa, ¿verdad?, que piensan que nosotros no debemos de hacer nada ya. Y es verdad, para la salvación usted y yo no podemos hacer nada porque ya está todo hecho. Pero el que no toma su cruz no es digno de él. Amén. Y nuestro sacrificio a veces es tan grande que es que tenemos 38 de fiebre. Yo toqué el jueves con 38,5 de fiebre y estaba ahí tocando. Y no soy mejor que nadie. Mi cuerpo no es mejor que nadie. Mi cuerpo no es más duro que nadie. Pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque hablaba con un hermano, hablaba con Henry y me decía: pastor, porque yo lo he hecho y me he levantado el lunes con fiebre a ir al trabajo. Me decías, ¿verdad? Porque el jefe me dijo: entra temprano y entra no sé qué, estoy malo, pero lo voy a hacer. Y me decía: ¿cuánto más hacerlo por el Señor? ¿Cuánto más? El jueves, cuando llueve, vamos al colegio. Los jueves cuando llueve, vamos al trabajo, dejamos a los niños si en el coche hace falta, ¿verdad? Y bajan corriendo, no sé qué, pero los llevamos. Y a las 5 de la tarde los recogemos. Y a la iglesia muchos no vienen porque a las 7 de la tarde esa lluvia se vuelve ácida. Y si te moja, te mata. Es que no vine porque estaba lloviendo. Es que no vine porque cualquier cosa. Y sabe usted, cuando nosotros no venimos a la casa de Dios, cuando yo no me integro en la visión de Dios, estoy diciendo que mis propósitos, mi agenda y mis planes son mucho más importantes que los planes de Dios y la visión que Dios tiene en este lugar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Está bonita la palabra, ¿verdad? Pero un día daré cal y otro día arena, pero yo voy a dar siempre lo que Dios me da en mi corazón. Amén. Porque si yo paso semanas a veces también mal, usted también. Que se pase usted esta semana pensando y reflexionando esta palabra. Tampoco viene mal. Pero, ¿qué sacrificio estamos haciendo por el Señor? ¿Que venimos los domingos? Es que, claro, al no tener coche, pues vamos a todos los sitios. Si el jefe nos dice: oye, pues tienes que ir a Paterna, no sé, ¿cómo voy? Vale, no se preocupe. Mira, te voy a dar 3 horas extra. Claro, ahí estaré. ¿Saben lo que pasa? Que las horas extras del mundo se ven. Las horas extras del mundo se ven en nuestro bolsillo. Y las horas que hacemos para el Señor no se ven, pero le voy a decir algo: redundan en la eternidad. Redundan en la eternidad. Las horas extras al final de mes quedan muy bonitas en nuestra nómina. Pero los sacrificios que nosotros hacemos por el Señor redundan en la eternidad. Y eso es mucho más poderoso. Lo que pasa es que el hombre vive por lo que ve. Y cuando nosotros vemos nuestra nómina, nos gusta, y encima nos gusta todo rápido. Vale, pues si hago esta hora, tal, a final de mes, el día 30, tendré tanto dinero. Pero cuando hacemos aquí, venimos aquí y ponemos la silla y hacemos cualquier cosa y fregamos y decoramos y muchísimas cosas más que muchos hacen, ¿verdad? Eso no se ve. Y sales de la iglesia y parece que no pasó nada. Y llega a final de mes y cobraste inclusive menos. Y tú dices: pero Señor, lo estoy haciendo para ti y no recibo nada, no recibe nada. Dice que aún 100 veces más en esta tierra y después la gloria eterna. Eso dice el Señor. Y aunque el Señor no nos diera nada aquí, merece la pena hacer todo lo que podamos, servir todo lo que podamos, sufrir todo lo que podamos, para que en la gloria nosotros digamos al Señor: dignifiqué la cruz. Dignifiqué la cruz, Señor. Yo creo que va a haber un sentimiento en cada uno de nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos. Por lo menos creo que va a estar el sentimiento en mí, por lo menos en mí. ¿Y saben cuál será? Podía haber hecho más. Mío, personal, no sé si usted, pero en mío le voy a decir al Señor: creo que podía haber hecho más. Creo que podía haber hecho más. Cuando las manos del Señor nos abracen, cuando la presencia del Señor en aquel momento nos envuelva, cuando veamos que todo es real, cuando veamos que vamos a estar allí por la eternidad, cuando veamos que lo que hemos vivido aquí ha sido un suspiro de 70, 80, 90 años y allí es la eternidad, nuestro sentimiento va a decir: podíamos haber hecho más, debería haber hecho más. Pero ¿saben qué? Estamos a tiempo ahora.
Amén. Estamos a tiempo. Y este versículo no nos está diciendo que debemos de dejar de respetar y honrar a nuestros padres y a nuestra familia si no quieren servir y seguir a Jesús. Pero aquí está diciendo, pero tienes que dejar claro en qué posición está. Pero tienes que dejar claro que vas a decir que tú sí lo vas a obedecer, que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu Señor. Amén. Porque muchas veces seguir a Jesús, escúchame bien, cuando tú decidí servir a Jesús y seguirle, yo no abandoné a mis amigos, ellos me abandonaron a mí. Ellos decidieron abandonarnos a nosotros. ¿Ya no vienes a beber, Antonio? Y lo llamaban 1, y 2, y 3, y 5 veces. Y Antonio contó un día que no cogía el teléfono, ¿verdad? Porque lo llamaban y lo llamaban y lo llamaban. No quiero ir, no voy a ir más, no voy a ir más. Y a que ya no te llaman para ir a beber. A que ya casi ni los ves, ya no compartes con ellos. Porque no fuiste tú el que los abandonaste. Fueron ellos los que nos abandonan. Por causa de Jesús. Es la gente que cuando dicen, no, te han lavado el cerebro. Mira que... Y como decía antiguamente, a mí me molestaba cuando decían, te han lavado el cerebro. No, porque yo soy una persona que yo sé lo que quiero. Pero cuando dije, ¿Jesús me lavó el cerebro? No. Jesús me lavó el cerebro, Jesús me lavó el corazón, Jesús me lavó el cuerpo, porque lo traía lleno de podredumbre. Jesús me lavó todo, tienes toda la razón. Jesús me limpió de pecado. Amén. Y cuando nosotros tomamos la cruz y le seguimos, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros valores, nuestra moralidad, todo lo que nosotros traíamos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros soñábamos, ¿verdad? De una manera inevitable pasará a un segundo lugar en pro de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hay muchos aquí que han decidido aparcar a Jesús, aparcar la agenda de Jesús, aparcar la visión de Dios, aparcar muchas cosas en pro de lo que yo tengo y ¿saben qué? No está saliendo y no sale y me choco con una pared y me choco con otra. ¿Por qué? Porque Mateo 6:33 sigue siendo una realidad. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y te voy a dar todo. Amén. Así que si hay alguien aquí que está intentando cosas y no le está saliendo, piense que usted tiene que darle la vuelta a esa situación y decirle a Jesús, métete en todo lo que yo soy. Y no voy a dejar yo mi agenda, Jesús. Quiero que tú inundes mi agenda, Dios. Que inundes mi agenda. Que inundes mis días. Inundes mis minutos. Inundes lo que yo tengo que hacer. Y Jesús no quiere que descuide a su familia, pero también le está advirtiendo que no puede ser que su familia le aleje de propósito sublime en Jesús. Jesús dijo que seguirle era lo primero. Es más, a uno le dijo en Lucas 9:60, deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjalos. Y no estaba diciendo, no, que tu padre que está muerto que se quede sin enterrar. No estaba diciendo eso. Es que sus padres no estaban muertos todavía. Tampoco estaban de parranda, pero no estaban muertos todavía. Todavía tenía que esperar tiempo, no, es que tengo que cuidarlos y cuando se envejezcan y cuando mueran, entonces los enterraré, entonces te serviré. Y Jesús dijo, no, el llamado es para ahora. Y en Lucas 14:26 dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y como he dicho, esto no tiene nada que ver con abandonar a la familia ni aborrecerlos. Esto tiene que ver con poner a Cristo en primer lugar. Amén. Y muchos que dicen amar a Dios se excusan en no comprometerse y en no servirle, diciendo que tienen que cuidar a su familia, que están en negocios para prosperar a su familia. Y mientras tus beneficios para la vida eterna están pasando tus oportunidades. Amén. ¿Y qué significa verdaderamente seguirle? Con esto acabo. No nos podemos conformar con amar a Jesús y creer en Jesús desde la comodidad. Es imposible seguir a Dios desde la comodidad. Es imposible. Es imposible. Se lo digo yo, es imposible. Es literalmente imposible seguir a Dios y estar en la comodidad de mi casa. Cuando Jesús dice ven, cuando Jesús dice sígueme, está diciendo acompáñame
a hacer lo que yo hacía en la tierra. Y dice Lucas 9, 59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero... Es imposible decirle al Señor, te seguiré, y ponerle un pero al Señor. Es imposible decir, Señor, y ponerle un pero a mi Señor. Tú eres mi rey, pero... Es imposible, ¿verdad? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y algunos pueden decir, pero qué dictatorial, qué tirano Jesús. No está diciendo despedirse. Está diciendo despedirse literalmente, esperar que murieran y despedirlos aquí en la tierra. En Lucas 10, del 1 al 11, con esto voy a terminar. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya en ella. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Seguir a Jesús se resume en ir y proclamar su reino. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!